Amigos míos, la última frontera que servía de blindaje para la ingeniería política del Foro de São Paulo acaba de sufrir un impacto de proporciones históricas, disparando directamente desde el centro de decisiones en Washington. El gobierno de Donald Trump firmó el decreto oficial que reclasifica al primer comando de la capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, las FTOs. Sí, amigos míos, eso ya lo saben porque ya lo hemos dicho aquí. Esa decisión no es una simple formalidad jurídica ni una nota política para consumo de los medios. Representa el inicio práctico de un proceso avasallador que va a cambiar el destino del continente. Lo que las autoridades están tratando de ocultarte con el apoyo de una prensa complaciente es que el seguro de vida financiero y territorial del sistema acaba de ser sumariamente cancelado por la Casa Blanca. La clasificación de estas facciones criminales como entidades terroristas internacionales corta el canal principal que alimentaba el engranaje de poder de las dictaduras y de los gobiernos alineados en nuestra región. Estamos presenciando el inicio de la asfixia del narcosistema. Estas dos estructuras nunca fueron solo asuntos policiales o pandillas locales de tráfico de drogas. Operan con la verdadera garantía económica que hace posibles campañas electorales en todo el hemisferio, inyectando miles de millones de dólares de origen ilícito para sostener la estabilidad política de regímenes aliados. Guarda una pregunta fundamental en tu mente mientras analizas la logística de este colapso que te voy a detallar ahora. Y al final de este video tendrás que dar el veredicto técnico sobre si el escenario actual apunta a una limpieza completa de estas estructuras o si el establishment todavía tiene capacidad de resistencia. No decidas antes de tiempo. Las conexiones financieras van a cambiar tu percepción sobre quién realmente manda en el continente. Y para comprender por qué esa decisión estadounidense generó pánico silencioso en los despachos más importantes del país, necesitamos analizar la anatomía del poder real en las calles. En Brasil de 2026, los informes de inteligencia más precisos revelan que el 25% de la población total vive bajo el dominio territorial directo de facciones criminales y milicias. De eso muchos de ustedes que me siguen aquí también ya lo saben. Pero lo que ustedes no saben es que estamos hablando de casi 50 millones de ciudadanos brasileños que están insertos en una infraestructura paralela de control absoluto. Pero no solo en Brasil, también en países vecinos. El crimen organizado en esos lugares dejó de ser una actividad clandestina para convertirse en el verdadero administrador del territorio. Ellos monopolizan la distribución de gas doméstico, la tarifa de suministro de agua, las conexiones clandestinas de energía eléctrica y el acceso a Internet de los habitantes. Pero el activo más valioso, la moneda más preciada que estas organizaciones poseen y gestionan para negociar con el poder público es el control de votos. ¿Ya habías pensado en eso? Quien controla el Internet y decide qué candidato puede entrar a hacer campaña en una comunidad, domina la mente y la urna de esa población. Así es como funciona en la práctica el narcosistema, que sirve como garante oculto para los gobiernos de izquierda en todo el hemisferio sur. No es solo en Brasil. Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, México y así sucesivamente. Bueno, este sistema garantiza el voto cautivo moderno a cambio de la indulgencia del Estado, la ausencia de operativos policiales y la facilitación del lavado de dinero. La decisión de Washington de congelar los activos en todo el mundo de estas facciones golpea el corazón de esa logística, cortando el oxígeno financiero que sostiene el mantenimiento de ese control territorial antes de que se acerquen las elecciones. Ese mecanismo de control territorial y financiero no es exclusivo de las capitales brasileñas. Encuentra su reflejo exacto en el territorio de Colombia. Y es aquí donde quiero que te concentres. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video, porque realmente da trabajo hacerlo. Allá en Colombia todo esto está ocurriendo a una velocidad mucho más acelerada que en Brasil. ¿Por qué? Las elecciones presidenciales en primera vuelta ya están por suceder. Este domingo, este fin de semana, al momento de grabar este video, el 31 de mayo son las elecciones en Colombia.
Y el escenario político en Bogotá está que arde con un fenómeno electoral que tomó por sorpresa al establishment. El abogado penalista Abelardo de la Esprila, conocido popularmente como Al Tigre, registró un crecimiento vertical en las encuestas de intención de voto, amenazando con sentenciar la elección. Colombia funciona hoy como el laboratorio del tiro de gracia contra la izquierda latinoamericana. El Tigre no está llevando a cabo una campaña electoral convencional contra un partido político común representado por el oficialista Iván Cepeda. Él está enfrentando toda la infraestructura criminal que el presidente de izquierda Gustavo Petro heredó de las antiguas guerrillas y de los acuerdos de indulgencia femenina. Si la oposición gana la disputa en Colombia, el narcosistema pierde su puerto seguro más estratégico y su principal territorio de distribución y refugio en Sudamérica. Por eso los datos provenientes de las urnas del exterior ya muestran una ventaja masiva para la derecha, forzando a las agencias estatales y a los periódicos alineados al sistema a intentar manipular los datos de tendencia para disfrazar el colapso inminente del candidato oficialista. La gran trampa para el analista estratégico es aceptar las narrativas superficiales de la prensa militante que intenta clasificar a cualquier candidato antisistema como una copia mecánica de líderes vecinos. El periódico de izquierda El País y las revistas oficialistas etiquetan a Esprella como una simple imitación ultraliberal, que mezcla las ideas económicas del argentino Javier Millet con las tácticas de seguridad de Nayib Bukele. Pero aquí necesitamos aplicar el escepticismo técnico de nuestro banquero de setinismo. Existe una diferencia abismal entre decirse reformador y tener la capacidad material de ejecutar los cambios. Decir que uno se inspira en el león argentino es fácil para cosechar dividendos digitales en las redes sociales, pero la asfixia del narcosistema exige acciones contundentes en el mundo real. No basta con usar una gorra estilosa o dar un discurso encendido en la televisión para desmantelar facciones transnacionales. Es necesario tener el estómago y el coraje institucional para retomar el control de las áreas perdidas mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado, autorizando el bombardeo de campamentos guerrilleros en la selva y la fumigación aérea agresiva de las plantaciones de coca que abastecen al crimen global. Es exactamente esa promesa de tolerancia cero, sin temor a sanciones o dictámenes de comisiones internacionales de derechos humanos, la que el Tigre puso sobre la mesa. Y es esa firmeza en las propuestas lo que está generando un estado de pánico real, tanto en los despachos burocráticos de Brasilia como en los centros de planificación de Pekín, que dependen de la estabilidad de las rutas comerciales en la región para expandir su influencia geopolítica. La caída de esas piezas de metal pesado a lo largo de las fronteras está dibujando un escenario de aislamiento total para el gobierno brasileño en el continente. Miren el mapa político actual con una atención técnica. La izquierda perdió el apoyo y el control estatal en Perú. Si Colombia consolida la victoria de la oposición este fin de semana, el Palacio del Planalto estará formalmente rodeado por una vecindad en llamas que rechaza el manual ideológico del Foro de Sao Paulo. El sistema intenta vender la ilusión de que la izquierda aún mantiene relevancia a través del gobierno de México o de pequeñas administraciones como la de Uruguay. Pero la realidad es que Uruguay no tiene peso demográfico ni económico para alterar el equilibrio de poder del continente. Y México está tan atado y dependiente de las directrices comerciales de Washington que su margen de maniobra internacional es prácticamente nulo bajo la nueva administración estadounidense. Brasil se está convirtiendo en una isla aislada. Y la violencia política extrema que marcó la campaña colombiana con el brutal asesinato del candidato de oposición, Miguel Uribe, quien recibió disparos en la cabeza, es el síntoma más claro de que el oxígeno del sistema se está acabando. El narcosistema solo recurre a la eliminación física de líderes y al terrorismo en las calles. Cuando se da cuenta, de forma clara, que los fraudes institucionales y la manipulación de las urnas ya no serán suficientes para garantizar la supervivencia de sus decisiones autoritarias.
La violencia de las sombras es el último recurso de un régimen que sabe que su infraestructura de poder está colapsando de afuera hacia adentro. La física de la geopolítica regional muestra que los canales de sustentación paralela que mantuvieron el poder centralizado en América Latina en las últimas décadas están siendo cerrados y la asfixia del narcosistema no es un evento aislado en las urnas colombianas. Es el resultado combinado del cerco financiero internacional impulsado por Washington y del agotamiento del electorado que se cansó de vivir como rehén territorial del crimen organizado. Vimos el impacto del decreto de las CFTOs contra las finanzas del Foro de Sao Paulo. Vimos la realidad de 50 millones de brasileños usados como masa de maniobra electoral por facciones que controlan los servicios básicos. Vimos el ascenso vertical del tigre contra la infraestructura de Gustavo Petro en Colombia. Ahora, ante este análisis profundo de inteligencia, el veredicto está en tus manos. Por otro lado, la pérdida de control territorial y el avance de la oposición en Argentina, Perú y Colombia indican una limpieza total y definitiva del modelo estatal criminal en Sudamérica. Por otro lado, la reacción violenta de las guerrillas y el pánico burocrático en Brasilia muestran que las viejas estructuras aún intentarán una última y desesperada resistencia para mantener sus privilegios de poder. Y quiero tu opinión técnica aquí abajo en los comentarios ahora, vamos. Si entendiste que la caída de Colombia decreta el fin del camino y el aislamiento total del sistema en Brasil, comenta la palabra barrido. Sí, escríbelo aquí. Pero si consideras que las facciones territoriales aún tienen fuerzas y recursos ocultos para resistir este cambio, comenta la palabra resistencia. Escribe tu análisis porque el tiempo de comentar desde el sofá se acabó. El escenario ya está listo, las fuerzas tras bambalinas ya se están moviendo a máxima velocidad. Pero la verdad cruda es que lo que los medios tradicionales te muestran en la televisión es solo una cortina de humo diseñada para paralizar tu percepción. Para quien quiere entender el verdadero juego de poder antes de que las estructuras colapsen de una vez, el camino no está en las redes abiertas monitoreadas por el sistema ni en la firma de un decreto. Por eso construimos nuestro búnker de inteligencia, una plataforma exclusiva, un ambiente totalmente libre de censura, donde más de 3.000 analistas de élite diseccionan cada movimiento geopolítico, militar y económico, y todo esto en tiempo real. Entregamos la información en bruto que nadie más se atreve a publicar en Internet. El acceso está en tu pantalla en el código QR en el primer comentario fijado y en el enlace en la descripción. También creamos un canal de series y películas. Basta de pasar una hora en Amazon, Netflix o Prime buscando una buena serie o una película que tu familia pueda ver. Entonces ahí tenemos recomendaciones excepcionales, una curaduría sin tonterías, sin quejas, para que simplemente disfrutes sin perder tiempo. Ahora el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y también en la tarjeta que aparece en tu pantalla. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y blendea tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.